Aquí hay otra pregunta importante para que reflexionemos. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? ¿Quiénes vieron todo lo que sucedió en ese día asombroso? La respuesta está en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo. Luego tenemos una lista representativa de las distintas procedencias de estos judíos religiosos. Pero tengan en cuenta que los que vieron lo sucedido eran todos judíos, y los que recibieron al Espíritu Santo eran todos judíos. No hay ninguna representación gentil mencionada o implícita. ¿Por qué estaban todos esos judíos presentes en el monte Sión? Porque la fiesta de peregrinación de Shavuot se los exigía. Y noten también la adición del adjetivo religioso para describir a los judíos que habían venido. No era muy difícil para los judíos de Judea venir a Jerusalén, ni era muy difícil para los judíos de Galilea. Pero para los judíos que venían de más lejos, esto interrumpía sus vidas durante semanas, de una manera importante, y era bastante costoso económicamente. Así que muchos millones de judíos que no eran tan religiosos no venían. Solo los más devotos. Obviamente, no todos estaban de pie en el monte Sión cuando esta increíble manifestación visual y este fuerte rugido comenzó. Había demasiados judíos en la ciudad para que todos estuviesen en un solo lugar. Pero el verso 6 explica que el estruendo fue tan fuerte que otros en la ciudad lo oyeron y caminaron hacia el sitio de donde parecía venir. Su reacción fue el desconcierto, o como lo dice la versión CJB, confusión. ¿Y por qué estaban desconcertados? Porque estaban escuchando las palabras habladas cada uno en su propio idioma. Así que estos judíos religiosos desconcertados no estaban en negación de lo que estaba sucediendo. Simplemente no sabían cómo entenderlo. Esta breve lista de naciones de las que venían estos judíos es una representación de las muchas naciones y provincias que formaban el Imperio Romano. Ciertamente, los judíos de la diáspora estaban presentes en prácticamente todas las naciones del imperio, pero había mayores concentraciones de ellos en algunas naciones que en otras. Por ejemplo, noten que se menciona Egipto. Filón, que vivió al mismo tiempo que Jesús, informa que más de 1 millón de judíos vivían en la ciudad de Alejandría, Egipto. 1 millón. Casi ninguno de estos judíos visitantes, mencionados aquí en Hechos, hablaba hebreo. Y una buena porción de judíos israelitas no habla hebreo. Se ha hecho un esfuerzo concertado en el Israel moderno para enseñar a los inmigrantes judíos que han vuelto a la tierra a hablar hebreo. En cambio, viven en guetos y continúan hablando ruso, ucraniano, etíope, polaco, alemán, francés, etc. Aunque algunos de los judíos visitantes estaban asombrados por este incidente de los idiomas, otros se burlaron del mismo. Pero sin duda, esta burla es como todas las burlas, sarcasmo y una respuesta poco inteligente. Piensen en esto. La acusación de que los creyentes estaban borrachos y por eso podían hablar todos estos idiomas es un poco irracional, y yo creo que pretendía ser un poco humorística. Parte de lo que hizo que este evento fuera tan difícil de entender para esta multitud de judíos es que aparentemente era bien conocido quiénes eran estos 12 discípulos, a quién representaban y de dónde eran. La mayoría eran campesinos de Galilea. No eran intelectuales cultos.
es parecido al modo en que los habitantes de zonas rurales del Medio Oeste en Estados Unidos son despreciados por los que viven en Nueva York y Washington, D.C., quienes asumen que solo ellos son inteligentes. Muchos, en esa multitud, no podían creer que los galileos pudiesen ser tan multilingües.